nombre y tratar de poner empeño en su mandato. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 1, tal y como está escrito para la gloria de Dios. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre nuestro que estás en gloria, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hermosa noche, Padre, venimos delante de ti, Señor, para meditar en tu palabra, para meditar en tu mandato. Dios, en esta noche suplicamos que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Suplicamos, Dios mío, que sea tu espada de doble filo penetrando en nuestras almas y en nuestros corazones. Padre, bendice nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón por medio de tu palabra. Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, atamos al hombre fuerte, atamos todo demonio, todo principal y toda potestad, y nos cubrimos con la sangre bendita del Cordero de Dios, para que tu palabra, Señor, obre en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Meditamos bajo un tema que dice: ¿y tú vendrás con él o lo esperarás aquí? El libro de Apocalipsis, mi hermano, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis quiere decir correr el velo, quitar el velo para que se vean las cosas que están ocultas. Eso quiere decir Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación, viene del griego apocalipto. Aquí dice bien claro, mi hermano, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando que el Señor estaba hablando de su santa y bendita palabra, estaba hablando de la verdad. La revelación de Cristo, mi hermano, es todo lo que es la palabra escrita en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el Señor le revela a su siervo Juan las cosas que han de suceder, las cosas que están por venir, las cosas que unas ya sucedieron y otras no han sucedido. Dios le dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué quiere decir? Que Dios se lo dio al Hijo y que el Hijo se la reveló a su pueblo y de una vez se la revela a Juan. Cuando Dios le revela las cosas a Juan, le está diciendo las cosas que han de suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que han de suceder pronto? Está hablando de los juicios de Dios sobre esta tierra. Está hablando sobre las copas de la ira de Dios, los sellos de la ira de Dios, y está hablando sobre lo que es la trompeta de la ira de Dios, el juicio sobre la gran Babilonia, el juicio sobre la gran bestia, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios tiene preparado, que lo podemos ver en Apocalipsis 22, capítulo 6, allí describe bien claramente todos los juicios que Dios tiene preparados sobre esta tierra, sobre aquellos que no quieren nada con él. Por eso dice las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué a Juan? ¿Por qué Dios no le declaró a Pedro? ¿Por qué Dios no le declaró a Pablo? ¿Por qué Dios no le declaró a los demás siervos, a los demás seguidores, discípulos o esclavos de Dios? Simple y sencillamente, porque Juan, hermano, era el discípulo amado de Jesucristo. Juan era aquel que se recostaba en el pecho del Maestro, era el que estaba a la par de él, y como decimos los salvadoreños, Juan era uña y mugre con Cristo Jesús.
Aunque la expresión a veces no suene muy bonita, pero es cierto, Juan no se le despegaba al Señor Jesucristo. Juan estaba en comunión con Él, Él le buscaba en la mañana. Yo supongo que Juan, cuando despertaba y no veía al Maestro, él se desesperaba y quizás empezaba a buscarlo. O sea, Juan fue el Eliseo de Elías. Juan con Jesucristo ya daba la cola, ya daba la par, viendo a ver qué aprendía, viendo a ver qué absorbía. No así nosotros a veces cuando vemos a alguien que Dios lo usa, a veces en vez de seguirlo, en vez de buscarlo, como que nos apartamos un poquito. Y si usted se fija en el libro de los Hechos, dice bien claro que de los apóstoles la gente mejor se apartaba. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia que no está limpia, el corazón que no está limpio, teme que le vayan a sacar la chiva al sol. Entonces, por eso Dios le declara a Juan las cosas, no se las, o sea, a todos eran discípulos y a todos Dios los amaba, pero Juan tuvo una cualidad muy especial, que no se le despegaba al jefe, ahí andaba la parte. Entonces, cuando Dios dice que se la declara a Juan, esto me enseña a mí que nosotros entre más tiempo pasemos cerca de Cristo, entre más busquemos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, vamos a recibir cosas mejores. Vamos a ser más llenos, vamos a ser más sustento, vamos a tener más conocimiento, vamos a tener más libertad, vamos a tener más autoridad, más poder, más soltura para ejercer el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Porque déjeme decirle que el ministerio aquí todos tenemos. Usted tiene un ministerio en su casa, la esposa es la auxiliar del sacerdote de la casa. El sacerdote de la casa es el papá. Entonces todos tenemos un ministerio. Si usted es la hermana mayor de alguien, usted es ministro sobre los que están bajo su autoridad. Si usted está en un trabajo y usted es el jefe del área de trabajo, usted tiene un ministerio en esa área de trabajo. Igual es convertir a los que no son convertidos. Si usted está en un aula de tercero, segundo, cuarto ciclo, que se lleva bachillerato, universidad, usted tiene un ministerio de universidad y de escuela. ¿Cuál es el ministerio? Convertir a los que no son convertidos. Entonces todos tenemos un ministerio. Y aquí dice bien claro que a Juan Dios le revela las cosas. Y allí dice el versículo 2, le ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Cuando dice que Dios le ha dado testimonio, está diciendo, mi hermano, que Dios le reveló a Juan las cosas que habrían de suceder. Las cosas que habrían de suceder, hermano, hay cosas que no son claras. Le voy a ser sincero. Uno a veces se mete a estudiar de punta a punta la Biblia, compra un montón de libros y no haya que hacer por tratar de escudriñar los secretos de Dios. Y los secretos de Dios nunca los vamos a alcanzar a escudriñar. El libro de Deuteronomio capítulo 29 dice bien claro que las cosas reveladas le pertenecen al hombre saberlas, pero las cosas ocultas solamente Jehová de los ejércitos las sabe. Entonces aquí en el libro de Apocalipsis es mentira que va a venir alguien y me va a decir yo conozco todo a profundidad lo que es la Escritura. Mentira del diablo, porque la mente de Dios nadie la puede alcanzar a comprender. La mente de Dios es omnipotente, es grande en sabiduría y majestuosidad. Entonces ustedes no podemos llegar a la altura esa todavía. Es posible, oigan bien, es posible, y lo asegura la Biblia, que usted y yo vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto, pero cuando la trompeta suene y seamos convertidos en lo que Dios quiere preparar. O sea, nos santifique por completo. Ahí sí dice que no habrá necesidad de maestro, no habrá necesidad de que nos prediquemos entre nosotros, porque todos tendremos la mente de Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios le revela a Juan, le revela todas las cosas que habrían de suceder. ¿Y cuáles son las cosas? Entonces, Dios me dice aquí bien claro el Señor, que da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Allí dice en el versículo 11, dice, ¿qué decía?
Le dice el ángel, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Oiga, escribe, le dice a Juan, escribe. Ahí empieza el Señor a revelarle todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Característica número 1. Cuando Juan recibe el libro del Apocalipsis, dice que él estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Juan estaba en ayuno y en oración cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él el día del Señor. Implica en aquel tiempo el día sábado, porque así dice el día del Señor, así le enseña San Pío. Entonces él estaba en comunión con Dios, pero a veces nosotros queremos que Dios nos revele, a veces usted quiere que Dios le dé cosas nuevas, que Dios lo use, que Dios llene su boca, que Dios llene su mente, su alma, su corazón, para tener una gran soltura y un gran poder de convencimiento a la hora de predicar, pero no queremos ayunar ni orar. Entonces, Juan estaba sometido. Esto quiere decir que entre usted y yo tenemos que someternos mucho más todavía para llegar a alcanzar un nivel de ese poder. Y ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Yo no digo, hermano, que es que no es bueno leer la Biblia. Está magnífico que usted lea la Biblia, pero no solo es de leer, sino que es de leer con el entendimiento. Cuando usted lea, procure, hermano, entender lo que está leyendo. Pero a veces nos preocupamos más por leer bastante y no alcanzamos a entender lo que estamos leyendo. Entonces, por eso dice, bienaventurado el que lee, o sea, entender. Y le dice, los que oyen. Mira, hermano, hay gente, cuando aquí dice los que oyen, están refiriéndose a que usted debe de poner atención, pero poner atención con respeto, con reverencia, con temor y con obediencia de Dios. De nada le sirve a usted y a mí estar en el culto todos los días, ser el primero en venir, ser el último en irnos, si no obedecemos lo que Dios dice en su palabra. De nada nos sirve, por eso dice aquí, el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Y no solo hay que leerlas con el entendimiento, no solo hay que oír las palabras con reverencia, con temor y respeto, sino que dice, hay que guardarlas. La palabra guardar quiere decir poner en práctica. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie que tenga rencores con un hermano, con un vecino o con algún familiar, ese no puede ser vaso usado de Dios. Porque Dios no mora en corazones sucios, en corazones odiosos. Dios mora en los corazones, dice, contritos y humillados. Allí se deposita la presencia, allí se deposita el poder de Dios. Pero a veces hay gente que se sube a este lugar, quiere que allá digan amén, quiere que la aplaudan, quiere que brinque, quiere que la gente llore, quiere que la gente sea confundida, pero él no ha entrado a la cámara secreta de Dios. Para lograr llegar a convencer a la gente, para lograr penetrar al corazón y a la mente y al alma a la persona, usted tiene que estar en intimidad con Dios primero. Por eso dice el libro de Apocalipsis que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces Apocalipsis me está diciendo que yo tengo que leer, tengo que comprender y practicar la palabra de Dios. Y ahí dice, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca? No le puedo decir el día ni la hora. El Señor Jesucristo solo le dijo a sus discípulos, el día ni la hora solo el Padre lo sabía. Pero yo le voy a ser sincero, Jesucristo sabe el día y la hora, y lo sabía, pero no le dijo día ni hora, ni aproximación. ¿Sabe por qué? Porque entonces se va a tardar, mejor sigamos así como estamos. Por eso no se lo digo. Entonces, pero aquí dice, el tiempo está cerca. Esa referencia, esa frase, esa palabra, esa oración, quiere decir que Dios tiene estipulado día y hora cuando va a hacer las cosas. A Dios no se le escapa nada. Él sabe que va a venir por usted, por mí. Él sabe todo lo lleva con su control. Entonces, cuando Él dice que
tiene día y hora, Él sabe el tiempo en el que vendrá. Luego le dice en el versículo 4, ¿cuál de las 7 iglesias que están en Asia? Gracia y paz a vosotros. Hermano, el libro de Apocalipsis es para la iglesia del Señor. El libro de Apocalipsis no es para el inconverso. El libro de Apocalipsis no es para la iglesia católica. El libro de Apocalipsis no es para los mormones, no es para los testigos de Jehová. El libro de Apocalipsis es para aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Aquellos que moran en el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que le adoran en el Espíritu Santo y verdad. Aquellos que son sinceros con Él y no les importa lo que venga, saben que son hijos de Dios y pase lo que pase, Él estará con nosotros. Hay una gran diferencia entre ser cristiano evangélico y ser religioso. La palabra religión quiere decir el hombre buscando a Dios, y en cambio la palabra evangelio quiere decir Dios buscando al hombre, que es una gran diferencia. No es lo mismo pertenecer a una religión que pertenecer al evangelio. Hay una gran diferencia. Entonces, por eso nosotros debemos de gozarnos, porque aquí dice cuál a las 7 iglesias, que de ahí describe. ¿Por qué dice a las 7 iglesias? Porque en ese tiempo el apogeo del evangelio era nada más en esa área, y eran nada más 7 iglesias. Es posible que hayan habido más, pero aquí Dios pone 7 iglesias. ¿Sabe por qué? Porque Él está describiendo la plenitud de Él. El número 7 en la Biblia, eso significa la plenitud de Dios. O sea, a Dios no le falta nada. Dios es completo, es pleno. Dios es único. Entonces, por eso dice, y el mensaje de la iglesia, y que aquí dice del que es. ¿Por qué dice del que es? Porque Él es el Hijo de Dios. Así se nos ha presentado. Desde que Él apareció, el ángel se aparece y le dice a María y le dice a José que ella concebirá en su vientre por obra del Espíritu Santo, y el santo ser que va a nacer es obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios. Eso quiere decir de que es. Y que allí dice y que era. ¿Por qué dice que era? Porque Él estuvo en esta tierra vivo, vino a dar testimonio, pero murió. Por eso dice del que era. Y después dice y que ha de venir. ¿Por qué dice que ha de venir? Porque allí me está dando la enseñanza y la doctrina de la resurrección, que Cristo se levantó de los muertos, dice el libro de Romanos, y está sentado a la diestra del Padre, desde donde gobierna con justicia, juicio y equidad. Por eso dice que si yo creo en mi corazón y confieso en mi boca, soy salvo. Entonces estas 3 partes me está describiendo la vida de Cristo completa, desde que está en la creación de los cielos y la tierra en el Génesis, y todo el martirio y el calvario de Él en esta tierra, y también los días postreros. El libro de Apocalipsis, el reino milenial, los 7 años de la boda del Cordero, etc. Todo esto está resumido en esas 3 partes. Y ahí dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Le dije que el número 7 representa la plenitud de Dios. Y cuando habla de los 7 espíritus, se está refiriendo a los 7 espíritus de Dios que están descritos en el capítulo 11, versículo 2 del libro de Isaías, donde dice espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de sabiduría, y ahí menciona los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, mi hermano, son las cualidades, las bendiciones. Cuando una persona llega a la llenura del Espíritu Santo, es porque ya adquirió los 7 poderes de Dios, los 7 espíritus de Dios. En el libro de Isaías lo describe bien cabal, porque ahí está exactamente la plenitud de Dios. Y el único que según describe la Biblia, que ha recibido la plenitud espiritual en ese aspecto es Cristo Jesús. Entonces, por eso dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aparte de eso, cuando Juan está viendo eso, porque Juan está escribiendo lo que él está viendo en el espíritu. Cuando él está viendo eso, está viendo lo que nosotros vemos ahí en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, capítulo 4,
4, del versículo 1 al 6, dice bien claro que Zacarías mira en visión, porque Dios le permite ver en visión la gloria de Dios. Y cuando mira la gloria de Dios, dice que él mira un candelero como con 7 luces. Y esa es la plenitud. Lo que los griegos, lo que los judíos conocen como la menorá, o el candelero de las 7 luces que representan los 7 espíritus de Dios, que representa además la plenitud de Dios, representa además los 7 días de la semana, representa los 4 evangelios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la famosa menorá. Entonces, cuando Juan mira todo eso, entonces él está escribiendo la gloria de Dios. Y ahí dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué dice Jesucristo el testigo fiel? Simple y sencillamente es el trabajo de Jesucristo. Y usted me va a decir, ¿por qué el trabajo de Jesucristo? ¿Para qué sirven los testigos? Cuando la policía, el juez o las autoridades terrenales llaman a un testigo, ¿a qué va a ir ese testigo? A declarar. Amén. Y hay testigos que defienden y hay testigos que acusan. Y ese es el ministerio de Cristo Jesús. Amén. Porque a unos Cristo Jesús nos defiende delante del Padre, pero a otros Cristo Jesús no nos defiende delante del Padre, sino que dice, no es un amigo. Yo no sé. Llega Satanás y le dice al Padre, mira este. Porque así pasa. Satanás se presenta delante de Dios a acusar a los escogidos de Dios. Pero cuando Satanás se presenta delante de Dios a acusarlo a usted y a acusarme a mí, ¿sabe quién se para y se pone en medio y le dice, momento, yo morí por él? Así es de que apartarte de mí, Satanás. Porque Satanás no puede como acusar a los escogidos de Dios. Porque hay un Cordero Santo, divino y poderoso que es el que nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Amén. Esa es la bendición. Por eso dice el testigo fiel, que dice el primogénito de los muertos, que es el único que se ha levantado de la sepultura. Y cuando dice resurrección, una vez me dijo un hermano, pero Lázaro resucitó. Momento, Lázaro no resucitó. ¿Por qué? Porque resurrección es levantarse de la muerte para no volver a morir. Eso es resurrección. Sin embargo, Lázaro se levantó de la muerte, pero ¿qué pasó? Volvió a morir. Entonces, por eso la Biblia dice el primogénito de los muertos es Cristo Jesús, porque Él se levantó y no volvió a morir, y volverá a morir porque Él es eterno y es poderoso. Y la Biblia dice que Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y si Él venció a la muerte, nosotros también. Entonces, por eso Él mismo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino que temed a los que pueden matar el alma, y que tiene la autoridad de mandarte al infierno, que es Cristo Jesús. Nosotros los hijos de Dios tenemos que sentirnos orgullosos, porque el primogénito de los muertos es nuestro testigo, y aparte de ello dice el soberano de los reyes de la tierra. Mire, el privilegio más grande, que Dios es Jesucristo está más alto que todos estos señores que se creen la mamá de los judíos y no son nada. Porque mire, el rico tiene guardaespaldas. No puede llegar usted a una casa de un rico y acercarse al portón, porque al ratito ya le han llegado los policías a la puerta. Imagínense qué enfermedad. Y aquí dice que usted y yo somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así dice el libro de Apocalipsis, en el 19:16 dice que Él trae escrito en su muslo una escritura que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué privilegio más grande. Y aunque la gente se burle, aunque la gente diga que usted no sirve para nada, aunque la gente murmure de usted, pero usted es el sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Amén.
nación santa, linaje escogido. Y aunque el diablo no quiere, ¿por qué creen que el diablo vive en lucha con nosotros, en pleito con nosotros? ¿Ah? Simple y sencillamente, porque el diablo conoce allá arriba. El diablo estaba, se paseaba en medio de los querubines. Allí era su casa, era el ministro de alabanza del reino de los cielos. Pero por desobediente y rebelde, Dios lo destronó y lo envió a esta tierra a andar ambulante para un lado y para otro. En el libro de Job dice que anda en las cuevas, en las oscuranas, allí se esconden los demonios. ¿Por qué? Por la rebeldía Dios lo destronó. Entonces, por eso Satanás es que pelea contra los hijos de Dios y les hace la lucha todos los días para que usted no venga al mundo, para que usted no ore, para que usted no ayude, para que no evangelice, para que no lea la Biblia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted herede la bendición celestial, porque Él es envidioso y como Él perdió su bendición, quiere que usted la pierda también. Pero vive Jehová que no va a poder con nosotros, amén. Porque el testigo fiel está parado allí. Y Él es el que nos defiende. Entonces aquí dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y miren, por si fuera poco, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Nos amó, o sea, la Biblia es bien clara que Jesucristo vino a esta tierra por amor a nosotros. Él no tenía necesidad de vivir, Él no tenía necesidad de ser humillado, Él no tenía necesidad de sufrir todo el daño que le hicieron, pero si vino a esta tierra es porque lo ama a usted y me ama a mí, porque ama al borracho, al drogadicto, al pandillero, porque ama a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los que andan extraviados. Por eso Él murió, por amor se entregó en la cruz y sin alabanza. Qué lindo es Dios, hermano, que aún, dijo mi hermano José, aún siendo merecedores de la gracia divina, Él nos escogió, metió sus manos limpias, santas, divinas, en el lodo cenagoso, se ensució para sacarnos de ese lodazal, y allí dice que nos ha vestido como reyes y como sacerdotes, y por si fuera poco, nos ha sentado en lugares celestiales, dice el libro de Efesios, juntamente con Cristo Jesús. Qué lindo Dios. Privilegio grande. Hacerle que usted de aquí para allá no ande agachando la cabeza, levante la frente, saque el pecho, siéntase orgulloso, porque usted y yo somos hijos de un rey, amén. Somos hijos de Dios. Y aunque el enemigo no quiera, aunque la gente nos señale, aunque la gente nos critique, somos hijos de Dios. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al cual sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. La gloria solamente es para Dios, hermano, para nadie más. En muchas iglesias hoy le dan más gloria a los pastores, le tienen más miedo a los líderes que al mismo Cristo Jesús. No, usted debe darle la gloria a Dios, debe de respetar a Dios, debe de obedecer a Dios. No ande poniendo su mirada en el líder, ni en el predicador, ni en el pastor, porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, su confianza, su fe debe estar puesta en Cristo Jesús y en nadie más. ¿Por qué? Porque aquí dice, a Él sea la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay predicadores que quieren que Dios los use, predicadores que quieren que la gente pase, acepte, y ellos quieren poner manos y que la gente sea sana y sea bautizada y sea llena del Espíritu, pero cuando se suben al lugar santísimo, se suben con orgullo, con altivez, con arrogancia, con soberbia, que Jehová le prenda al diablo. Dios usa a la gente humilde. Dios usa a la gente sincera. La gente hipócrita que Dios la voltea a ver. Por eso dice que son símbolos de retina. Solo son bulla y no hay efecto, no hay nada.
¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios respaldando esa gente. Aquí dice, mi hermano, que lindo, la gloria y el imperio. Oiga, el imperio, o sea, la autoridad máxima en toda la tierra, le guste o no le guste, Jehová de los ejércitos. No hay otro. Por eso decía el salmista, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré, mi corazón estará confiado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero a veces nosotros una avispa nos sale ahí para ir en la calle y ya vamos afligidos, salimos corriendo. Y Dios tiene el control de todo. Amén. Mire qué lindo es Dios. Y de ahí dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Segunda venida. No vaya a confundir esa parte con el resto, porque eso no es rapto, eso es segunda venida. La primera vez que Cristo vino a esta tierra, vino como cordero. Vino a ser sacrificado. Vino a morir por usted y por mí. Amén. Vino como Salvador, Redentor y Perdonador de nuestras almas. Pero la segunda venida no va a ser así. La segunda venida va a venir para mí a enjuiciar a todo aquel que no quiera nada con Cristo Jesús. Y le estoy hablando desde el más chiquito hasta el más grande. Pobres, ricos, ancianos, jóvenes, niños, parejo, porque Dios quiere parejo. Y Él no acepta sobornos. Hoy si alguien cae preso y tiene sus $5,000, le dice al juez, dígame al juez que le voy a dar $5,000 y que me saque. Y como los jueces son corruptos, les mencionan dólares, rápido, no hay pruebas, que se vaya. Con Cristo Jesús no hay planes. No, yo me las puedo, yo tengo cuello con el hermano Armando. Allí no la verdad. Allí Dios es justo. Esto hiciste y esto mereces. Por eso dice aquí bien claro, aquí dice, no, dice, viene la nube y dice, todo ojo le verá, animales y seres humanos, los poquitos que queden. Porque para la segunda venida de Cristo ya van a haber pasado las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, el juicio sobre la gran Babilonia y otro montón de juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis. Ya van a haber pasado cuando Cristo venga en la segunda venida. Entonces los poquitos que hayan quedado son los que lo van a ver. Y por aquí mismo dice, los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que mataron a Cristo Jesús? Fuimos los salvadoreños, los chapines, los gringos, fueron los judíos. A los suyos vino, mas los suyos lo mataron. Qué tremendo. Ahí dice, la nación de Israel lo va a ver venir, descender del cielo con gran ira y con gran poder para destruir todo aquello que no le agrade, que no le dé honra y que no le dé gloria. Por eso cuando usted sienta deseos de pasar a cantar, venga a cantar, hermano. Cuando usted sienta deseos de orar, ínquese a orar, porque cuando Dios venga ya no habrá otra oportunidad. Entonces aquí dice bien claro, dice, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, oiga, harán lamentación por él. ¿Qué es lamentarse, hermano? ¿Qué es lo que hace usted cuando comete un error? ¿Para qué nos rascamos la cabeza? Señor, uno dice mentiras, otros dicen la regué. Así le va a pasar a aquel que no se a Cristo Jesús. Así le va a pasar a aquel que no le entregue su corazón y su alma. Va a decir, tuve la oportunidad, fui al samaritano, me predicaron el evangelio, me invitaron a ir a la escuela dominical, me invitaron a ir a la vigilia, me invitaron a ir al culto, pero no quise. Dice la Biblia, y entonces
será el lloro y el crujir de dientes, aunque eso se refiere al infierno directamente, pero está bendecido. Por último, terminamos con esto. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué dice yo soy el alfa y el omega? Se refiere a la primera letra y a la última letra del alfabeto judío. Alfa y omega. Son la primera y la última. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir? Que nada puede ser escrito, ni nada hay escrito sin que Dios lo haya permitido. Aún, óigame bien, y no temo en decir esto, aún hasta el libro satánico ha sido escrito porque Dios lo ha permitido. Sin el permiso de Dios no existiera eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus estrategias para enajenarle la mente a la gente. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo, por cuando no creyeron a la verdad, creyeron a la mentira. Entonces es mejor que creamos en la palabra de Dios y no en otra cosa. Cuando dice aquí el principio y el fin, se refiere al primer versículo de la Biblia y al último versículo. Que si usted los analiza, el primer versículo dice bien claro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra principio está diciendo Jesucristo. Allí estaba Jesucristo cuando se crearon los cielos y la tierra. Y si miran conmigo el último versículo de la Biblia, ¿cómo dice? Vamos a ver. Allí dice: miren, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice bien claro ahí que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. El que es, ya le dije por qué, porque es el Hijo de Dios. Que era, estuvo vivo y murió y resucitó. Y le dice que ha de venir, gloria a Dios, porque viene por usted y por mí. Amén. Esa es la bendición más grande, que Cristo viene por nosotros. Que hay que sufrir, que hay que llorar, eso no le haga caso. Eso ignórelo. Por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. No, yo no digo así. Yo digo que tengo un Dios poderoso que está conmigo en todo momento y en todo lugar. Amén. Y si Él, como decía mi hermana, si Él nos permite entrar en la zaranda, entrar en la hornaza o entrar allí en el crisol, Él sabe por qué. Son los sistemas de Dios para transformar nuestra alma y nuestro corazón. Así es de que Dios le bendiga en esta noche, no desmaye, y como dice aquí, ¿y tú vendrás con Él o te quedarás a esperar? Y usted depende. Si usted le busca, si usted le sirve, si usted le adora, usted va a venir con Él. Pero si usted viene solo a pasar el tiempo, yo lo siento mucho, pero Dios no se lo va a llevar. Así es que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios en esta noche. Padre nuestro que estás en gloria, gracias te doy, Señor, porque en esta noche, Padre, hemos podido bendecir y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra, por ese mensaje que has traído a nuestro corazón. Dios, en esta noche te entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser, para que tú mores en él, Señor, para que nos limpies y nos purifiques, para que si en esta noche, Señor, tu trompeta sonara, podamos ser levantados juntamente con los que te aman. Dios, en esta noche permítenos, Señor, entrar en paz y en comunión contigo. Bendice a mi hermano y a mi hermana, llévalo por bien y dale tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y